¿Cuál es el crimen perfecto? No es aquello en lo que nadie piensa. Es aquello en lo que todos piensan, pero de la manera equivocada. Simon Leviev fue visto por 45 millones de personas defraudando a mujeres. Su nombre fue tendencia mundial. Su foto estaba en cada muro, y aún así, ningún fiscal logró meterlo preso por esos fraudes específicos durante años. ¿Quieres saber por qué un hombre tan expuesto puede ser tan invisible ante la ley? Para entender la magnitud del engaño, primero hay que entender la imagen que Simon Leviev construyó con precisión quirúrgica. En sus perfiles de redes sociales, se presentaba como el heredero de Lev Leviev, un multimillonario israelí conocido en la industria como el rey de los diamantes, dueño de minas en África y de una de las fortunas más grandes de Oriente Medio. Simon aseguraba ser su hijo, el próximo en la línea de sucesión de ese imperio. Las fotos lo mostraban subiendo a jets privados como quien sube a un taxi, cenando en restaurantes donde una botella de vino cuesta más que el salario mensual de la mayoría de sus víctimas, vistiendo relojes de lujo, trajes a medida y siempre, rodeado de mujeres hermosas que parecían mirarlo como si fuera la respuesta a todas sus plegarias. En Tinder, su perfil era irresistible por diseño. No vendía solo atractivo físico, vendía un estilo de vida completo, empaquetado y listo para consumir. Seguridad financiera, aventura, glamour, la fantasía de ser rescatada de una vida ordinaria por un príncipe moderno del mundo de las finanzas. Y funcionaba. Mujeres de distintos países, Noruega, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, hacían match con él y en cuestión de días ya estaban en un avión rumbo a alguna ciudad europea, con Simon esperándolas en la pista con flores. La velocidad era parte de la estrategia. No había tiempo para dudar, para investigar, para preguntarse si algo no cuadraba. Todo se movía tan rápido que el romance se sentía como una película, no como la vida real. Y cuando alguien vive así, cuando alguien construye una imagen tan perfecta, tan aspiracional, tan cuidadosamente diseñada para no dejar espacio a la sospecha, la pregunta que casi nadie se hace a tiempo es la más simple de todas. ¿Por qué un hombre con acceso real a una fortuna de diamantes necesitaría, en algún momento, el dinero de las mujeres que dice amar? Esa pregunta tiene una respuesta, y esa respuesta es donde comienza la verdad. Su verdadero nombre no es Simon Leviev, es Shimon Hayut. Nació en 1990 en Bnei Brak, Israel, en el seno de una familia judía ortodoxa. No hay evidencia de ningún vínculo de sangre con Lev Leviev, el verdadero magnate de los diamantes. El apellido fue, desde el principio, un disfraz, para entender cómo un joven israelí sin fortuna real terminó construyendo una identidad falsa tan elaborada que engañó a bancos, aerolíneas y a decenas de mujeres en distintos continentes. Hay que mirar hacia atrás, a los primeros años en los que Shimon empezó a experimentar con la mentira como herramienta de supervivencia. Según registros judiciales de Finlandia, Shimon Hayut ya tenía antecedentes penales antes de que el mundo escuchara jamás el nombre Simon Leviev. En 2011, fue condenado en Finlandia por fraude relacionado con cheques falsificados. Usó una identidad falsa, Mordechai Hayut, haciéndose pasar por su propio hermano, para cometer estos delitos. Fue arrestado, procesado y sentenciado a prisión condicional. Este dato es crucial, y es exactamente el tipo de dato que la narrativa pública nunca conoció a tiempo. Porque mientras las mujeres que años después conocería en Tinder creían estar hablando con un heredero multimillonario en la cima de su carrera, en realidad estaban hablando con un hombre que ya tenía un patrón documentado de fraude, bajo múltiples identidades falsas. Un patrón que ningún sistema de verificación, ninguna aplicación de citas, ningún banco había cruzado a tiempo para detenerlo. En 2017, Shimon fue arrestado nuevamente, esta vez también en Finlandia, por delitos similares. Y aún así, después de estos episodios, algo no cambió: la impunidad relativa con la que se movía entre países.
¿Por qué un hombre con antecedentes de fraude en un país europeo podía simplemente cruzar fronteras, cambiar de nombre y comenzar de nuevo sin que ninguna alarma internacional se activara? La respuesta tiene que ver con algo mucho más grande que Shimon Hayut como individuo. Tiene que ver con las grietas estructurales entre los sistemas judiciales de distintos países, con la lentitud de la cooperación internacional en delitos financieros de mediana escala, y con un fenómeno que los investigadores de fraude conocen bien. Los estafadores seriales aprenden rápido que mientras sus crímenes no crucen cierto umbral de magnitud, y mientras se muevan constantemente de jurisdicción, pueden operar durante años antes de que alguien logre construir un caso lo suficientemente sólido para detenerlos de forma definitiva. Pero hay algo más profundo aquí, algo psicológico que merece atención. Los perfiles de estafadores seriales como el de Hayut no suelen mostrar un solo gran fraude planeado meticulosamente desde el inicio. Muestran una escalada. Empiezan con mentiras pequeñas, un cheque falso, una identidad prestada. Y cuando esas mentiras funcionan, cuando el sistema no responde con la fuerza suficiente, el estafador aprende una lección peligrosa, que puede seguir escalando. Y eso fue exactamente lo que pasó. De los cheques falsificados en Finlandia, Shimon Hayut escaló a algo mucho más ambicioso. Adoptó por completo la identidad de Simon Leviev. Empezó a construir, ladrillo por ladrillo, una narrativa que ya no dependía de documentos falsificados de bajo nivel, sino de algo mucho más difícil de verificar en el momento: percepción social, redes de contactos reales dentro del mundo del lujo europeo, y una capacidad de manipulación emocional que había perfeccionado con cada intento anterior. Para cuando llegó a Tinder, Shimon Hayut ya no era un estafador improvisando. Era un hombre que había convertido el engaño en una disciplina. Y el mundo, ese mundo brillante de jets privados y hoteles de lujo que tanto adoraba mostrar en redes sociales, estaba a punto de convertirse en el escenario perfecto para su fraude más ambicioso hasta la fecha. Nadie, en ese momento, sabía lo que se avecinaba. Y las primeras mujeres en cruzarse en su camino tampoco. Detente un segundo en este dato, porque es el corazón de esta historia. Antes de que Simon Leviev volara a Cecilie Fjellhoy a Ámsterdam en su primera cita, ya había sido condenado por fraude documentado en un tribunal europeo. Antes de prometerle a Pernilla Sjöholm una vida de lujo compartido como socia en un negocio de diamantes que nunca existió, ya había usado la identidad de su propio hermano para cometer delitos financieros. Antes de convertirse en el villano más famoso de Netflix, Shimon Hayut ya era, legalmente, un criminal condenado. Esa información estaba disponible, en documentos públicos, en registros judiciales que, con la diligencia adecuada, podían haberse cruzado con su nueva identidad, pero nadie lo hizo a tiempo. Ni las aplicaciones de citas, ni los bancos que aprobaron líneas de crédito multimillonarias a nombre de mujeres que apenas lo conocían, ni las aerolíneas que lo veían viajar constantemente bajo distintas variantes de su historia. El sistema entero, cada institución que debía funcionar como una barrera de contención contra un depredador financiero reincidente, falló en simultáneo. Y mientras ese sistema fallaba, Simon Leviev seguía perfeccionando algo mucho más peligroso que cualquier documento falso. Estaba perfeccionando el arte de hacer que mujeres inteligentes, exitosas, educadas, entregaran su dinero por voluntad propia. No con un arma, no con amenazas, con amor fingido, ejecutado con precisión de manual. Y eso es exactamente lo que viene ahora. Cecilie Fjellhoy, una noruega que vivía en Londres, hizo match con Simon Leviev en Tinder en 2018. En su primera cita, él la recogió en un jet privado. Le contó, con calidez y aparente vulnerabilidad, sobre lo peligroso que era su trabajo en el negocio de los diamantes, sobre enemigos que lo perseguían, sobre la constante amenaza que representaba para su seguridad ser el heredero de una fortuna tan grande. En cuestión de semanas, la relación se sentía como algo sacado de una película.
viajes, regalos, la promesa de un futuro juntos. Y entonces, como en un guión que Shimon Hayut ya había ensayado antes con otras versiones de sí mismo, llegó la crisis. Simon le mostró a Cecilie fotografías de su guardaespaldas supuestamente herido en un ataque de sus enemigos. Le explicó que no podía usar sus propias tarjetas ni cuentas bancarias, porque eso permitiría rastrearlo y ponerla en peligro a ella también. Necesitaba que ella abriera líneas de crédito a su nombre, temporalmente, para protegerse ambos. Cecilie, aterrorizada por la idea de poner en riesgo la vida del hombre que creía amar, terminó endeudándose por más de $200,000. Y no fue la única. Pernilla Sjöholm, una sueca que se hizo amiga cercana de Simon después de conocerlo también a través de aplicaciones de citas, terminó prestándole decenas de miles de dólares bajo la misma narrativa de emergencia y peligro inminente. Eileen Charlotte, una modelo holandesa, vivió una versión aún más elaborada del engaño, involucrándose sentimentalmente con él, mientras Simon simultáneamente mantenía activas sus estafas hacia otras mujeres en paralelo. En total, se estima que Simon Leviev defraudó a sus víctimas por más de $10 millones a lo largo de varios años, moviéndose entre países, cambiando de identidad parcial cuando era necesario y utilizando el mismo patrón psicológico una y otra vez. Seducción acelerada, aislamiento emocional de la víctima respecto a su red de apoyo, y luego una crisis fabricada que solo el dinero de la víctima podía resolver. Lo que hace este patrón tan efectivo y tan perturbador es que no depende de que la víctima sea ingenua, depende de que la víctima ame. El manual de Simon Leviev no explotaba la estupidez de nadie, explotaba la empatía, la lealtad y el instinto humano más básico de querer proteger a alguien que se ama cuando esa persona dice estar en peligro. Pero aquí es donde la historia da un giro que muy pocos esperaban. En 2019, gracias a una investigación periodística exhaustiva del medio noruego Bufege, que logró conectar los testimonios de varias de sus víctimas y rastrear su patrón de comportamiento a través de fronteras, Simon Leviev fue finalmente localizado y arrestado en Grecia. Pero no por fraude relacionado con sus víctimas de Tinder. Fue arrestado por usar un pasaporte falso. Fue extraditado a Israel, donde eventualmente cumplió una condena de solo 5 meses de prisión. Y ese tiempo en prisión no correspondía directamente a los millones de dólares defraudados a Cecilie, Pernilla, Eileen y otras mujeres identificadas en distintos países. Correspondía principalmente a los cargos de fraude previos relacionados con los cheques falsificados en Finlandia, más las irregularidades de su documentación de viaje. ¿Cómo es posible que un hombre acusado por múltiples mujeres en distintos países de fraude por millones de dólares termine cumpliendo apenas unos meses de cárcel? La respuesta tiene que ver con algo que los expertos en delitos financieros transnacionales conocen bien y que rara vez se explica al público general. Los préstamos y líneas de crédito que las víctimas abrieron técnicamente fueron firmados por ellas mismas. Legalmente, en el momento de la firma, se trataba de transacciones voluntarias, incluso si esa voluntad había sido manipulada mediante engaño emocional. Probar fraude en un tribunal, cuando el dinero no fue robado directamente sino entregado bajo engaño, exige un estándar de evidencia mucho más alto y complejo, especialmente cuando las víctimas están en distintos países, bajo distintas jurisdicciones legales, y cuando el acusado se ha movido constantemente entre fronteras, dificultando la construcción de un caso penal unificado. En otras palabras, el mismo sistema de fronteras, jurisdicciones separadas y lentitud judicial internacional que le permitió a Shimon Hayut escalar de pequeños fraudes en Finlandia a un esquema millonario en múltiples países europeos. Fue el mismo sistema que después le impidió a la justicia unir todos los cargos en un solo proceso contundente. El resultado fue que Simon Leviev, el hombre que había arruinado financiera y emocionalmente a múltiples mujeres, salió de prisión en 2020 tras la pandemia, con restricciones de movimiento aún vigentes en buena parte del mundo, libre, sin cargos pendientes por los fraudes de Tinder,
y con su verdadera identidad ya completamente expuesta en la prensa europea. Cualquiera hubiera esperado que, en ese punto, Simon Leviev desapareciera, que cambiara de nombre otra vez, que se escondiera de la vergüenza pública que su historia debía generarle. Pero lo que pasó después es la parte de esta historia que verdaderamente debería inquietarnos. Detente un momento y piensa en la escala real de lo que pasó aquí. Desde su primera condena documentada en Finlandia en 2011 hasta el estreno del documental de Netflix en 2022, pasaron más de una década. 11 años en los que Shimon Hayut, bajo el nombre de Simon Leviev, pudo operar, escalar, refinar su método y expandir su radio de acción de un país a un continente entero, sin que ninguna institución lograra detenerlo de forma definitiva. 11 años en los que decenas de mujeres, no solo las 3 que finalmente decidieron hablar públicamente, probablemente cruzaron su camino sin saber que estaban interactuando con un hombre con un patrón criminal documentado. ¿Cuántas víctimas nunca hablaron por vergüenza? ¿Cuántas nunca conectaron los puntos entre su propia historia y las de otras mujeres al otro lado de Europa? ¿Cuántas simplemente asumieron que la culpa era suya, por haber confiado, por haber amado, por haber creído que merecían la vida que él les prometía? Y la pregunta más incómoda de todas, la que casi nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Cuántas personas, después de ver el documental de Netflix, en lugar de sentir indignación, sintieron fascinación? Porque eso es exactamente lo que pasó. El documental que debía exponerlo como un depredador financiero se convirtió, para una parte significativa del público, en el trampolín hacia la fama que Simon Leviev nunca había tenido cuando operaba en las sombras. Esa es la verdadera magnitud del fallo aquí. No es solo que el sistema judicial no logró condenarlo por la totalidad de sus crímenes. Es que, después de exponerlo, el sistema cultural que consume contenido, que genera clics, que convierte a villanos reales en celebridades de entretenimiento, terminó dándole exactamente lo que él siempre había buscado desde el principio: atención, estatus, dinero. Después del estreno del documental, algo extraño ocurrió. En lugar de desaparecer bajo el peso de la vergüenza pública, Simon Leviev hizo exactamente lo contrario. Abrió una cuenta de Instagram bajo su propio nombre, la misma identidad que millones de personas ahora reconocían como sinónimo de estafador, y en cuestión de meses acumuló cientos de miles de seguidores. Empezó a cobrar por apariciones públicas. Fue invitado a programas de entrevistas. En 2023, participó en un reality show israelí de supervivencia extrema llamado Special Forces, donde compitió junto a otras celebridades bajo condiciones físicas exigentes, generando aún más cobertura mediática y con ella más ingresos. Lanzó líneas de mercancía. Hubo reportes de negociaciones para libros, documentales adicionales e incluso acercamientos a la industria de las criptomonedas, un sector que históricamente ha sido terreno fértil para nuevos esquemas de fraude, y donde su nombre volvió a generar señales de alerta entre periodistas especializados en finanzas. Y aquí está el contraste final, el que verdaderamente debería quedarnos resonando. Cecilie Fjellhoy, una de sus víctimas más visibles, ha pasado los años posteriores al documental luchando por reconstruir su estabilidad financiera y emocional, hablando públicamente sobre las secuelas psicológicas del trauma financiero y abogando por leyes más estrictas contra el fraude romántico digital en el Reino Unido y Europa. Mientras tanto, el hombre que la engañó, que la endeudó, que manipuló su confianza más íntima, monetiza activamente su propia notoriedad como estafador expuesto. No estamos hablando de un caso donde la justicia falló en silencio y nadie se dio cuenta. Estamos hablando de un caso donde millones de personas vieron la evidencia completa, conocieron cada detalle del engaño, y aún así, una parte de esa misma audiencia decidió seguir a este hombre en redes sociales, ver sus apariciones en televisión, alimentar el algoritmo que lo mantiene relevante y rentable. Esto nos obliga a hacer una pregunta que va más allá de Simon Leviev como individuo.
¿Qué dice de nosotros como cultura que convirtamos a un estafador documentado en una celebridad de entretenimiento en lugar de simplemente dejarlo desaparecer en el anonimato que merecía? Cada vista, cada seguidor, cada aparición pagada que Simon Leviev ha recibido después de 2022 es, en cierto sentido, una extensión del mismo esquema que empezó en Tinder. La diferencia es que ahora no necesita mentir sobre ser hijo de un magnate de diamantes. Ahora, el producto que vende es directamente su propia infamia. Y nosotros, como audiencia global, seguimos comprando. Hay una imagen que probablemente resume mejor que cualquier otra el corazón de esta historia. No es la del jet privado, no es la de las suites de hotel de 5 estrellas, no es la del documental ganando premios en Netflix. Es una imagen mucho más simple. Cecilie Fjellhoy, sentada frente a una cámara, contando cómo revisaba obsesivamente su celular, esperando un mensaje del hombre que decía amarla, mientras al otro lado del mundo, ese mismo hombre probablemente ya estaba planeando su próxima mentira. Simon Leviev no fue castigado por sus crímenes, fue premiado por ellos. Cumplió 5 meses de prisión por delitos administrativos menores y a cambio recibió una plataforma global, una audiencia de millones y un modelo de negocio construido enteramente sobre la exposición pública de su propia capacidad para hacer daño. Esto no es una tragedia sobre un hombre que se salió con la suya por pura suerte. Es la historia de cómo un sistema fragmentado, jurisdicciones que no se comunican, instituciones lentas y una cultura de entretenimiento hambrienta de villanos carismáticos puede convertir la exposición de un crimen en el combustible perfecto para su continuidad. La próxima vez que un caso de fraude romántico se vuelva viral, la próxima vez que un estafador expuesto empiece a acumular seguidores en lugar de perderlos, vale la pena hacerse la pregunta que verdaderamente importa. ¿Estamos exponiendo a los depredadores? ¿O les estamos enseñando sin darnos cuenta que ser descubierto también puede ser rentable?